Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana en Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. No habrá sido como el choque de cultura. Mira, yo le echo la culpa a su religión. Mira, ella es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se conocen como los mormones. Bueno, cuando yo crecí, mis papás eran mormones. Yo desde niño no creía en eso. Pero yo tenía como 8 años cuando me di cuenta que esa religión no podría ser cierta. Pero como persona, la religión nunca es tu elección. Es la elección de tus padres o la elección del país en el que vives. Por ejemplo, aquí las personas cristianas dicen, es mi elección ser cristiano. Sí, pero hace 500 años impusieron a Cristo por fuerza. Tuvimos una inquisición donde torturaron a los que no aceptaban a Cristo. Entonces es el área geográfica en la que naciste. Yo fui a Arabia Saudita y ahí todos son fieles seguidores de Alá. ¿Por qué? ¿Porque Alá tiene evidencias de que es cierto? No, porque es la área en la que naciste. Entonces, como una persona religiosa, el 99% es la elección fue de tus padres. Entonces no me quedó otra opción. Vivo bajo el techo de ellos, ellos me mantienen, ellos me dan de comer. Tengo que honorar la religión que ellos tienen. Y ahí voy a esa religión. Y la verdad es que la iglesia mormona está muy chévere. Los miembros. Los miembros, tenía muchos amigos ahí, me trataban muy bien, me la pasaba a todo dar. Y a esa edad no me di cuenta de lo dañina que es la religión o lo dañina que puede llegar a ser para algunas personas. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra de Verdad, en donde resolveremos todas tus preguntas. Por favor, colocar tus comentarios allá abajo en el cajón o también al correo que aparecerá en pantalla. Bueno, la religión es la culpable de mi divorcio. Entonces, esta semana estuve viendo este video y de hecho estuve mirando el contenido del señor Saúl Reina y lo hice no con el propósito de criticar su vida, ni tampoco con el propósito de hablar mal de él, ni tampoco de tratar de hablar mal de la mujer, la canadiense, sino quise hacerlo con un respeto, porque en realidad después de todo este asunto, detrás de todo esto, los que están sufriendo verdaderamente son los niños, los hijos de este varón. Entonces, hubieron varios puntos que me causaron a mí como cierto escozor, cierta molestia, pero también hubieron otros que me llamaron mucho la atención, y es que hay un problema grande, sobre todo hablando en el mundo cristiano, en el mundo de las iglesias. Cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 19, nosotros vamos a encontrar el siguiente texto. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, cuando yo estuve mirando el video de este varón, en gran parte se echa la culpa a él de lo que sucedió con su esposa, pero es porque ellos tienen un problema legal en este momento y también familiar, ¿no? Pero echarle la culpa toda la religión y decir que la religión fue culpable, en este caso, pues yo creo que no es el camino. Usted dice, pero también se está él echando la culpa, ¿no? Pero es que en realidad todo está reposando es en la creencia que él en algún momento tuvo, ¿no? Y en el que su esposa se está también refugiando, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención a esto porque sí, en cierta forma, sí hay una mala doctrina. El segundo video va a continuación. Entonces, yo crezco como hijo de los mormones. Yo pensé que estaba familiarizado con la religión. Me llevaban a la iglesia, yo no ponía atención. Yo iba nada más a ver a mis amigos, tenía muchos buenos amigos, a que me gusta esa chica, me gusta esa. Me la pasaba a todo dar. Pero nunca le puse atención a la doctrina, que es lo que en realidad te están enseñando. Fue hasta que me casé con ella que me di cuenta, yo estoy acostumbrado a ser hijo de mormón, amigo de mormón, pero no cónyuge de un mormón. Y esa hay una diferencia crucial y básica, que a mí se me fue el avión. Yo crecí en esa religión, mi mamá era maestra, mi papá era maestro, todos estaban ahí, pero yo no sabía lo diferente que es ser cónyuge de un mormón. De entrada, lo primero, 10% de tu ingreso se va a esa iglesia. 10%. La iglesia mormona tiene la cantidad de dinero más grande que alguna vez se haya acumulado en la historia del mundo. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk no tienen una fortuna como la iglesia mormona. Está en los trillones. Porque Cristo la necesita, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes que contribuir a ese fondo con 10% de tu salario. Entonces, de ahí empezamos. Le dije, ¿sabes qué, Catrina? Yo no le quiero pagar a tu iglesia. Él dice algo fundamental con lo cual usted nunca va a tener excusa delante de Dios ni delante de ninguna otra persona, y es la doctrina. Entonces él está diciendo que él no le prestó atención a la doctrina, ¿sí? Entonces, a ver, en el mundo hay cantidad, miles de tipos de religiones, ¿sí? Y todas dicen tener la verdad. Entonces, yo en mi búsqueda de la verdad, yo le tengo que confesar a usted que yo me congregué con los testigos de Jehová, fui a bastantes iglesias, traté de entrar a la de los mormones, cosa que también no es nada fácil. En algún momento estuve en Mira Internacional, me congregué durante mucho tiempo en una iglesia de falsa doctrina, estas de los mal llamados apóstoles, ¿sí? Entonces,
conozco bastante del tema, también hice parte de la Iglesia Católica, tengo todos los sacramentos, me interesé también por el budismo y también conozco algo de la militancia en el judaísmo. Entonces, todo el mundo dice tener la verdad, ¿no? El tema es que usted debe conocer el contenido de la iglesia, la doctrina es fundamental. Y en esto sí estoy de acuerdo con este hombre. En lo que no estoy de acuerdo con este varón es con que la religión acabó con mi matrimonio. Para mí es un tema más de la falta de conocimiento. Y durante todo el video él dice que listo, yo no le presté atención, fue cosas que yo dejé como al aire, como que nunca dije nada, nunca le dije a mi esposa nada, nunca hice esto o aquello, nunca quise hacer las cosas. Entonces, el tema aquí es que todo tipo de doctrina, todo tipo de religión le ofrece a usted un contenido. ¿Quién es el que acepta ese contenido? Pues usted, mi querido amigo, yo. Entonces, yo quise subir este video para mostrarles a ustedes la importancia de la doctrina, porque en esto sí estoy de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que la religión dañó mi matrimonio. No, porque la religión, como este hombre lo está diciendo, es algo más en un matrimonio. No debe ser el centro del matrimonio. El centro del matrimonio siempre debe ser Dios. Pero la religión son las conductas, los modos, las maneras de los hombres, las formas en que los hombres hacen ver a Dios. Ahora sí tengo que decir que es algo fundamental para todo creyente, que el creyente debe manejar cierto respeto por las normas de la iglesia. Y también el pastor debe tener respeto por la vida interna, o sea, por la privacidad de la familia, ¿cierto? Entonces, en realidad, la religión no tuvo la culpa. El culpable es él, la culpable es ella, ¿sí? Entonces, él dice que la religión fue dañina, ¿cierto? Y da varios argumentos. De hecho, cuando usted mira todo el video, que de hecho lo pueden ver en el canal de él, de Saúl Reina, usted puede ver que él dice que sí, que la culpa es de él, se echa la culpa de él, pero también hace responsable a la religión y hace responsable a la mujer. Entonces, en realidad, en esto que estamos viendo acá, él se trata de echar la culpa, pero finalmente trata de culpar a la mujer. Y se trata de echar la culpa a él, pero también hace responsable a la religión. Como si la religión los hubiera amarrado, le hubieran colocado un revólver en la frente, ¿no? Uno sabe a lo que uno se está metiendo cuando está siendo parte de una iglesia. Entonces, por ejemplo, él está hablando de que la iglesia exige el 10%. Entonces, claro, esto pasa mucho en las iglesias que por causa de algún tipo de conveniencia, en este caso, por ejemplo, según lo que dice la mujer, pues nunca dijo que no, por ejemplo, al tema del 10% de la iglesia, que la iglesia mormona es obligatoria. Y tampoco al tema del matrimonio, como ellos lo exigen, que es en el templo. Recordemos que los mormones creen en 3 tipos de cielos, ¿no? Entonces, los que se casan en el templo van a estar en el lugar más alto al lado de Jesucristo. Los que se casan en otros lugares no van a estar en la cúspide. Tampoco los que no diezman no van a estar en la cúspide, o sea, en el último cielo con Jesucristo. Esto es un evangelio amañado y es una forma de tergiversar la verdad. ¿Qué haciendo esto? Corrompiendo el sentido de la ley, corrompiendo el sentido de los textos, el contexto de los textos, con el propósito de manipular a la gente. Porque sí, yo no le voy a decir que este hombre no tiene del todo la razón. Para mí el tema de lo que él dice acá, por ejemplo, de que cuando estuvo con su esposa, ellos estuvieron teniendo una relación íntima antes del matrimonio, la mujer empezó a manipularlo diciendo que él había mancillado su virginidad, su virtud. Pero después empezamos a andar de novios, salimos a una cita, no recuerdo si fue la segunda o la tercera cita, la invito a mi casa, a mi apartamento en Vancouver. Y de ahí pues tuvimos relaciones. Después de tener relaciones, ella se pone a llorar, hacía llorar. O sea, imagínate lo que eso te hace a ti como hombre. Y se puso a llorar que porque dice que ya rompió la promesa que le hizo a Cristo. Entonces, imagínate algo tan positivo, como que te enamoras de alguien y pasas una noche bonita, y ahora ya se convierte en algo negativo, por esa culpabilidad que te imponen las religiones, de que le debes algo a alguien, que desde antes de nacer alguien te otorgó perdón, y ahora tienes esa deuda imaginaria e impagable con ese ser imaginario. Entonces, que él se sintió muy mal y que desde ese momento se sintió comprometido. Entonces, esto es un llamado también para los jóvenes en la actualidad, jóvenes que están con mujeres y mujeres que están con hombres y como manejan algún tipo de religión, algún tipo de pensamiento, usan ese tipo de pensamiento para manipular, para forzar a tener un compromiso. Después de eso se pone a llorar y me dice, ahora tienes que casarte conmigo para hacerme una persona honesta. Y yo le dije, claro, sin problema, sin problema. Y ella también me hizo sentir culpable, me dijo, es que tú me presionaste. O sea, yo desde mi punto de vista no la presioné, simplemente pasó. Claro. Pero ella dice que sí la presioné. De lo que sí me acuerdo perfectamente es que rompió en llanto en cuanto acabamos. Y mire, yo lo que le puedo decir a la juventud de la actualidad, los compromisos no se deben de forzar.
Tiene que haber un orden, obviamente, que de hecho no voy a emplear en este caso este video para hablar de eso, pero tiene que haber un orden. ¿Por qué? Porque obviamente esto se puede convertir en un desorden tanto para las mujeres como para los hombres, pero en sí lo fundamental en esto es el compromiso, ¿cierto? No de una manera manipulada, porque mire lo que pasa en la actualidad con los hombres y con las mujeres. Muchas veces las madres y los padres de familia que empiezan a pertenecer a un tipo de denominación, de hecho, esto lo puedo decir porque lo viví, eh, los padres de familia se casaron fuera de la iglesia, llegan a la iglesia cristiana y cuando el niño crece dentro del vínculo de la iglesia cristiana, tratan de forzarlo a casar con alguna joven o la mujer con algún hombre que esté congregándose en la misma religión o en este caso de la misma doctrina. Y claro que eso usted me va a decir, no os unáis en yugo desigual, ¿cierto? Este texto también tiene un contexto y hay que analizarlo, que en otro de verdad quiero hacer otro programa acerca del yugo desigual. Pero así hablando de una forma abreviada es que el yugo desigual es que a los dos bueyes se les debe colocar un mismo madero y que los dos bueyes deben manejar una misma altura y que es imposible que usted trate de arar con un buey y un burro, con un buey y un caballo, con un buey y una vaca. ¿Por qué? Porque el buey tira más fuerte que el burro y que la vaca en este caso, o que el caballo, ¿cierto? Entonces, el unirse en yugo desigual es tirar, ¿cierto? Un palo que lo que está haciendo es arar la tierra, está haciendo, empleando un trabajo, y ese trabajo lo que está haciendo es abrir la tierra para ser plantada la semilla. Entonces, si usted está en un yugo desigual es porque usted está tirando solo o la otra persona está jalando solo de ese madero. Entonces, esto es un problema porque lo que va a hacer es que usted se va a cansar, se va a lastimar la espalda, o sea, en este caso el buey, ¿cierto? Y pues obviamente usted va a maltratar el burro, el caballo o la vaca que tiene alrededor. Básicamente es eso. El unirse es con una persona que no vaya para el mismo lado que va usted. Entonces, usted debe unirse con personas que vayan por su mismo camino. La escritura dice, de una manera muy sabia, dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, eso es no unirse en yugo desigual. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuera eso un yugo igual, dígame por qué se separó este hogar si se supone que este hombre tiene raíces mormonas y esta mujer es mormona. Eran yugos desigual desde el inicio y esto lo está diciendo este hombre. Entonces, desde aquí quiero de una vez atacar ese falso concepto de que cristiano con cristiano es fundamental que se unan. No, el hecho de que otra persona sea cristiana no significa de que se deba usted unir con esa otra persona. Claro, uno debe buscar los mismos principios porque más de uno me va a escribir ahí en los comentarios y de hecho me gustaría que dejara su comentario ahí hablando acerca de este tema del yugo desigual. Pero yo recuerdo que mi madre se casó con un hombre que también era cristiano. Y este hombre decía que amaba a Cristo, hacía las cosas bien, pero resulta que cuando empezó a flaquear la relación, porque este hombre no trabajaba y la que trabajara mi madre, este hombre no le gustaba ir a trabajar, sino ser mantenido. Entonces este hombre empezó a ir a lugares donde los brujos y empezar a tratar de hacerle hasta entierros a mi madre. Entonces esto lo digo con el propósito de que usted entienda el caso y el hecho de que otra persona sea creyente supuestamente o de que asista a una iglesia cristiana no significa de que sean yugo igual. Debe haber un tiempo en donde usted conozca a la otra persona. Entonces, cuando usted ve todo este tipo de cosas, a este hombre llamado Saúl Reina lo que le ganó fue la carne. ¿Sí? Entonces, le gustó mucho esta mujer canadiense, quiso estar con esta mujer canadiense y esta mujer lo manipuló. Él, obviamente, también se dejó manipular, miró las cosas y pues miró conveniente lo que estaban haciendo y pues forzosamente hubo un matrimonio ahí. Esto es unirse en yugo desigual. Entonces tenían un mismo tipo de creencia, pero pues en realidad no compaginaban. Entonces no solamente lo que dice el tema de la religión, ¿sí? Tampoco es el tema de la iglesia. Yo no defiendo a los mormones porque son una secta. ¿Sí? Una secta que lo que hace es manipular a las personas a través del legalismo y a través de mentiras que ellos mismos han fabricado. ¿Sí? Entonces al inicio él dice que la religión dañó su hogar, ¿sí? Cosa que no es así como lo vimos en el texto de Mateo, dice que del corazón nacen los adulterios, los malos pensamientos. Entonces, del corazón de él, la culpa, en este caso, obviamente parte la tiene la iglesia, porque la iglesia tiene falsa doctrina, la iglesia de los mormones tiene una pésima doctrina, y gran parte de la responsabilidad, si le digo yo un 80% es de quién, del hombre. ¿Por qué? Porque nunca ejerció su sacerdocio. Siempre dejó que la mujer hiciera lo que quisiera y nunca le puso un pare.
Entonces más de una feminista me va a decir acá, no, pero es que ahora estamos en igualdad de condiciones, el hombre no debe mandar por encima a su esposa. Yo no estoy tampoco diciendo ese tipo de cosas. Lo que estoy tratando de decir es que el hombre debe ejercer un sacerdocio, debe ser ejemplo en su hogar, no solamente proveedor, debe ser un ejemplo en seguridad, en firmeza, en provisión, debe ser un ejemplo en amor. O sea, el hombre debe llevar esa responsabilidad con la cual Dios lo formó, y es poder ser un mayordomo en el Edén y en este caso su hogar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el hombre está diciendo que la doctrina, que no le prestó atención a la doctrina en esto, sí estoy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es que le eche la culpa a la religión, ni tampoco a su esposa. Entonces, primero la esposa, mire cómo funciona esto. La esposa salió diciendo, no, es que él me abandonó y en ningún momento nosotros hablamos del divorcio y fue de un momento a otro que este hombre decidió dejarme. Y este hombre ahora está diciendo que ya el tiempo, ya hacía tiempo, estaban en ese proceso de dejarse, de divorciarse. Entonces, yo lo que veo es que ella está tratando de afectarlo a él y de defenderse y obviamente pues también de generar algún tipo de conveniencia a través del divorcio. Y este hombre está tratando de defenderse, obviamente pues está mal porque en este caso las normas en Canadá favorecen demasiado a la mujer. Entonces este hombre también está tratando de recuperar sus redes sociales, sus negocios, todo este tipo de cosas, porque sí, este es otro de los grandes problemas que tuvo este varón. Hace poco salió un video en donde él estaba enseñándole a sus hijos a trabajar y gracias a este video le llovieron cantidad de críticas que estaba poniendo a sus hijos a trabajar. Entonces yo no quiero hablar como tal de que él esté explotando a sus hijos, pero sí quiero decirles a ustedes una cosa. El exponer a la familia, el exponer a sus hijos a las redes sociales, eso ha hecho que esta familia se vaya desmoronando. Y es que sí, a las personas que están en redes sociales y van a ver este video, ustedes no me podrán dejar mentir. A todos nos agrada saber la vida personal de la otra persona, sobre todo cuando es una personalidad, alguien que de pronto ya ha tenido algún tipo de reconocimiento en redes sociales. ¿A quién no le encanta ese tipo de cosas? Entonces ese tipo de morbo de saber cómo viven, de saber cómo la esposa, mire que estaba yo mirando las redes de esta mujer y en muchos episodios hasta ellos salieron defendiéndose diciendo que porque le están diciendo fea, horrible, le están diciendo cosas negativas a la esposa. Ahora han utilizado a los hijos para hacer campañas de televisión. Entonces, este es el problema de las redes sociales. Las redes sociales son una bendición porque a través de ellas, pues obviamente yo le estoy hablando a usted, pero también son un arma de doble filo. Mostrarle a las personas la vida personal es un peligro. Esta es otra de las cosas que hizo mella mucho su matrimonio. Ahora, yo quiero decirles a ustedes una cosa. ¿Qué va a hacer de aquí en adelante de la vida de los dos niños? De los 3 niños. Me están diciendo aquí que tiene 3 niños. Imagínense. Ah, sí, tiene una bebé pequeña. Entonces, imagínense, son 3 niños y yo imagino las redes sociales no perdonan y los niños a veces son crueles. Yo imagino que los niños van a estudiar y no hacen sino recordarles que sus padres están peleados por redes sociales. Hágame el favor. Entonces, el tercer video va a continuación. Bueno, después de eso nos casamos y tenemos que ir a un proceso de arrepentimiento, en la que yo me tengo que sentar en una habitación con personas de su religión y darles una explicación sobre mi sexualidad. ¿Cuántas relaciones has tenido? ¿Con quién las has tenido? ¿Tienes pensamientos eróticos? ¿Ves pornografía? ¿Te masturbas? Tengo yo que darles una explicación plena de mi sexualidad a estas personas a las que no conozco porque representan una autoridad. Y son los niños también. Esas entrevistas empiezan a los 12 años. A niñas son interrogadas por hombres adultos de la tercera edad si se masturban. Imagínate que tienes una hija de 12 años y la van a meter a un cuarto con llave y un hombre adulto, viejo, le va a preguntar si se masturba a tu hija. Y esa es la póliza mormona para ver si eres digno de entrar al templo o digno de recibir el sacerdocio, que es lo que ellos ven como el poder de Dios dado al hombre en la tierra. Aquí lo que vemos es el abuso pastoral, ¿sí? Entonces, bueno, él mismo está diciendo que dentro de la misma denominación de los mormones son humillados otros porque no tienen la capacidad adquisitiva económica que tienen los otros. Y aparte de eso, no solamente es por eso, sino también por el idioma y por el color. Entonces, ahí nosotros vemos que en el libro de Mormón, una de las cosas que el libro dice es que los hijos de Caín son las personas de tez morena. Entonces, que eran aquellas personas que no trabajaban, que no se portaban bien con sus amos, que no hacían las cosas correctamente. Entonces, supuestamente Dios los maldijo con ese color negro.
En la iglesia de ellas me dijeron, tenemos que confirmar que eres miembro de esta iglesia. Yo sí soy. Mis padres me bautizaron en esa iglesia y tengo un obispo en Chiapas que me registró y me dieron algo llamado el sacerdocio. Me dicen, bueno, enséñanos esa cédula de miembro. Pues no la tengo. Mi casa se cayó una vez por la inundación. Perdimos todo. No lo tengo, pero pues llámale, ¿no? Al obispo, te doy su teléfono. Y cuando llaman, este obispo no habla inglés. Le dije, pues yo te traduzco. Me dice, no confiamos en tu traducción. Bueno, es que este obispo no habla inglés. Dice, pero ¿cómo no va a hablar inglés? Si inglés es lo más normal del mundo. Inglés es el idioma de Dios. ¿Cómo que este pelagatos no habla el idioma de Jesucristo, que es inglés? Y en el proceso de que ellos confirmen si yo soy en verdad miembro de la iglesia mormona, como si tengo razón para mentir, ellos queriendo confirmar si soy miembro de esa iglesia, hacen una cadena de humillaciones horribles hacia las personas de mi comunidad. Al llamarle a quien era mi obispo en Chiapas, fui testigo de cómo los obispos canadienses lo trataron con un desprecio horrible. Después él de su propia mano firmó un documento de su puño y letra donde dice, yo bauticé a esta persona y lo confirmé, y dicen, este documento no es válido porque esta persona no vale nada para nosotros, tiene que ser un registro en computadora. Yo, señor, estoy en Chiapas, el estado más pobre de México, no tenemos computadoras, acabábamos de pasar una guerra civil, no hay computadoras, y ellos encontraron imposible de creer que no yo, que todas las autoridades de la iglesia mormona en Chiapas estuvieron diciendo la verdad. O sea, me estás diciendo que no confías que los mismos mormones de México le dicen la verdad a los mormones de Canadá. O sea, entre ellos mismos no se confían. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, porque somos de tercer mundo, porque no somos blancos, porque no hablamos inglés. Bueno, el libro de Mormón dice que en el continente americano estaba habitado por tribus blancas, ¿no? De blancos, así europeos, que vinieron de Jerusalén, los nefitas, los que se portaban mal, que eran promiscuos, inicuos, que no obedecían, que eran cobardes, flojos. Dios los castigó, les puso una maldición de la piel morena, y que por eso los aztecas, los mayas, los chichimecas, todas esas hermosas culturas, las culturas prehispánicas, eran morenos como castigo del dios mormón. Entonces ahí ya te da una idea de cómo nos ven a nosotros los mexicanos, somos los lamanitas, los descendientes de los inicuos. Entonces imagínate estar casado con alguien que piensa genuinamente que tu color de piel es una maldición de Dios. Bueno, a mi favor. Entonces imagínese cómo puede ser esto que pueda existir en una iglesia. Ahora, ¿cómo puede ser que una iglesia esté de acuerdo con esto? Una iglesia que predica a Cristo, ¿no? Que se supone que predica a Cristo. Entonces, esto es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque la iglesia de los mormones es una de las iglesias menos tocadas por este tipo de canales de YouTube. ¿Por qué? Porque en realidad ellos tapan todo y tienen una infraestructura y una fidelidad con su público o con las personas que se congregan allí, y esto hace que ellos no tengan críticas y no suben sus prédicas, no suben sus sermones a la televisión. Todos sus cultos son en privado, o sea, son muy inteligentes, son muy astutos. Entonces, ninguno de estos hombres son expuestos, pero internamente dentro de esa misma iglesia podemos ver que hay muchos abusos. De hecho, cuando usted mira el video, que de hecho voy a mirar si les puedo dejar un fragmento en el video anterior, ahí se ve que uno de los requisitos que tiene que haber es que desde los 12 años en adelante, hombres de avanzada de la tercera edad entrevistan a niñas y a niños acerca de su vida sexual, si se han masturbado, a las niñas también, después de que las mujeres, de hecho él dice en el video que la mujer fue martirizada, entrevistada varias veces por estos hombres de la tercera edad para averiguarle todo acerca de la intimidad sexual que tuvo con este hombre. Eso es abuso de autoridad, y la iglesia mormona anda calladita, no dice nada, no hace nada. ¿Por qué? Porque esa es la impunidad. Y más de una persona me ha criticado en este canal porque expongo este tipo de casos, pero mire lo que pasa cuando uno no habla, cuando uno se queda callado. Cuando uno se queda callado, da pie para que este tipo de cosas sucedan. Entonces, esto no es solamente de la iglesia mormona. Esto no es solamente de la iglesia mormona. Esto pasa en muchas iglesias en la actualidad, en donde los pastores meten sus narices más allá de lo que les está permitido. El pastor sí tiene una autoridad, pero la autoridad del pastor está dentro de la iglesia en las cosas que competen el evangelio. Un pastor jamás le va a poder corregir la vida a otra persona. Somos guías y somos personas que Dios coloca para poder fundamentar en muchos casos la vida de otras personas. Y digo fundamentar de una manera educativa, metódica. En ninguna manera estoy hablando de fundamentar de una manera impositiva. O sea, yo no me puedo imponer sobre la vida y el tipo de culto en una persona. Voy a siempre a decir las cosas que van por mal camino, siempre voy a decir, bueno, esto no está bien, pero yo no me puedo meter en la vida personal ni sentimental de otra persona. Eso no es algo debido. Pero entonces lo que pasa en la iglesia mormona es que todo el mundo anda callado porque ellos ocultan todo. Y cuando usted se da cuenta, lo que dice este hombre en la entrevista es que la iglesia mormona es una de las iglesias más ricas en el mundo. ¿Por qué? Porque obligan a las personas a dar el diezmo. Y termino con lo del diezmo porque me parece que es un tema que debo tocar acá. Mire, yo no estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo este hombre. Sí sé
que tiene gran responsabilidad la iglesia mormona. Pero mire, nadie está en la obligación de dar, ninguna persona, ¿cierto? Entonces, si hay una iglesia, y esto se lo digo yo a usted, si hay una iglesia, una denominación que a usted le obliga a dar el diezmo, o que en el púlpito están utilizando, manipulando la Biblia para que usted dé el diezmo, y en donde le dicen a usted que maldito sois con maldición por cuanto me habéis robado, me habéis robado los diezmos y las ofrendas, de una vez se lo digo, huya de ese lugar. El diezmo en el Nuevo Testamento no es válido. Y le voy a decir esto de la siguiente manera. Dios ya no va por el 10%, Dios va por la intención de su corazón. Si usted quiere dar el diezmo, si usted quiere dar una ofrenda, en la libertad usted está. Porque sí, hay que pagar luz, hay que pagar obreros, hay que pagar el pastor. Dice que el que esté trabajando en el evangelio, viva del evangelio. O sea, hay que pagar muchísimas cosas y Dios pone personas maduras en el evangelio, pone personas que den con amor porque saben que es algo que Dios bendice. O sea, usted no tiene la necesidad de estar manipulando, o sea, estoy hablando con los pastores, usted no tiene la necesidad de estar manipulando a la gente para que dé. ¿Por qué? Porque lo que le va a estar haciendo es un daño a la persona. ¿Por qué? Porque si de pronto no viene la bendición económica, van a decir, pero bueno, y lo que yo le di a Dios, ¿por qué Dios no ha multiplicado lo que yo le di? ¿Cierto? Entonces, este es el engaño del evangelio y la prosperidad. Entonces, esto no solamente tiene que ver con los mormones, tiene que ver con mucha iglesia que da falsa doctrina. Entonces, yo los expongo por aquí y entonces más de uno me dice, no debería criticar, debería quedarse callado, usted no debería hablar, pero mire lo que sucede. La iglesia mormona es la iglesia más asolapada que usted puede llegarse a imaginar. Pero como no hay que decir absolutamente nada, todo el mundo tiene que quedarse callado, no es válido que usted esté exponiendo este tipo de cosas. No, señor, es válido. Es como antiguamente la cantidad de abuso sexual que había no solamente para mujeres, sino también para niños. Incluso por parte de la iglesia católica, lo tengo que decir acá. Hace poco, en mi barrio, en el lugar en donde yo vivo, cerca hay una catedral, una iglesia que la están haciendo, y el sacerdote fue sorprendido cogiéndole las nalgas a los niños, las partes íntimas, y fue denunciado. Y cómo no, en varios pueblos de aquí de Colombia salieron personas hasta de 35, casi 40 años diciendo, ese señor cuando yo estaba pequeño tocaba mis partes íntimas, y otros salieron diciendo algo peor, me violaron. Pero en aquel entonces la palabra del sacerdote era temida. Nadie podía decir absolutamente nada. Entonces, esto lo que hizo y lo que trajo fue ¿qué? Impunidad. Entonces, claro, hasta ahorita pueden hablar las personas. Y eso ha sucedido con violadores, con tíos que abusan a sus sobrinas, con padres que abusan a sus hijas. Ha sido así siempre. ¿Por qué? Porque no hay que hablar nada. Incluso conozco casos de familias en donde las mismas mujeres son las que mandan a callar un abuso sexual por parte de una hija o de una sobrina o de una nieta. Y culpan, es más, a sus hijas, a sus nietas y a sus sobrinas de este tipo de cosas. Entonces, este tema es un tema muy escabroso y me preocupa sobre todo la vida de los 3 niños que están allí, porque finalmente ellos son los que van a recibir el daño colateral de todo esto. Aparte de esto, también claro que sí me preocupa el alma de este señor Saúl Reina, de su ex esposa y de todo esto que se está manejando alrededor de todo esto, porque más de una persona va a salir ahora diciendo, sí, es que la religión, es que yo por eso no creo en Dios, yo por eso es que no hago esto, yo por eso es que no me congrego, yo por eso es que no creo en pastores. No todos los pastores son mentirosos, no todos manejan la ambición y la mentira de la iglesia mormona. Yo le invito a que busque regularmente una iglesia bautista, que busque una iglesia más conservadora, una iglesia que no sea como las iglesias de la actualidad que solamente están interesadas es en su dinero. Entonces, esto es para todas las iglesias, no solamente para la iglesia mormona. Obviamente, menos mal, se está viendo expuesta la iglesia mormona. Y este hombre está siendo utilizado para mí por Dios para exponer el tipo de cochinada que hay dentro de la iglesia mormona. Así como él, hay muchas personas que han sido lastimados por esa iglesia. De hecho, cuando yo veo el video, él me puse a leer los comentarios y hay muchas personas que dicen, yo salí de esta iglesia y la verdad me fue mal, me maltrataron, me humillaron, me dijeron tal cosa, fueron duros con mis hijos. Entonces, hay que aprender a hablar, hay que aprender a escuchar este tipo de contenido que les ofrecemos aquí en la Iglesia Cristiana del Almendro, aquí en Palabra y Verdad, porque para eso estamos, ¿no? Para informar, para decirle a ustedes las cosas que no están bien, que no son cosas coherentes ni sanas. Entonces, hay personas que, bueno, seguirán con el mismo argumento en su cabeza de que no hay que hablar, no hay que decir nada, hay que dejar que supuestamente los hombres de Dios sigan robando, sigan manipulando, porque, mejor dicho, yo vi que este hombre oró y se cayó un poco, ¿no? De gente, entonces este hombre es de Dios.
y lo que hacen es tener idolatría en su corazón por hombres de Dios. Entonces, espero que si le gustó este contenido, por favor, dele like, suscríbase, déjeme su opinión en el cajón de comentarios. La verdad me ayudaría mucho para retroalimentarme, ¿no? Aprender también de ustedes, que eso nos ayuda a nosotros como comunidad y aprender qué de pronto debo mejorar, porque claro que sí, yo leo todos los comentarios, incluso hasta los negativos. Entonces somos Iglesia Cristiana del Almendro, fe, oración y servicio. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.